Yo pensé para esta conversación partir de un desafío, que es un desafío que quienes venimos de la tradición marxista y somos feministas, tenemos de manera permanente. Porque una de las afirmaciones, así como Patricia refería apasionadamente, cuán actual es Marx para que podamos pensar las condiciones actuales de trabajo, una de las dificultades más grandes con las que nos encontramos quienes venimos de la tradición marxista es que se argumenta de manera recurrente que entre marxismo y feminismo solo puede haber una relación que responde a una metáfora un tanto anticuada en estos tiempos en los cuales se ha disuelto el matrimonio como la forma central de organización de la familia, que es la forma de matrimonio infeliz. Es decir, entre marxismo y feminismo no puede haber sino una relación, y esa relación es la de matrimonio infeliz. Entonces, a propósito de esa relación de matrimonio infeliz, que a mí me parece un desafío muy importante para pensar, es que yo pensé en esta conversación fundamentalmente pensar cuáles fueron, digamos, los horizontes de lectura desde los cuales quienes procedemos de la tradición marxista hemos intentado desafiar esa idea del matrimonio infeliz, hemos tratado de mostrar cuál es la importancia de las categorías marxianas para pensar la subordinación, la dominación sobre las mujeres y la explotación sobre las mujeres. Esto plantea muchísimas dificultades porque en realidad la utilísima lectura que hizo, utilísima y siempre esclarecedora lectura, ¿no es cierto?, de la relación entre el Capital, los manuscritos y los Grundrisse, es como que en el caso de las feministas pareciera que nuestra referencia fundamental está en otro lado. Está en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que es el texto canónico a partir del cual quienes nos ocupamos de estos temas trabajamos sobre el asunto. Digamos, yo no soy ajena a esa idea, ¿no?, a la idea de que uno de los lugares más importantes para trabajar la relación entre feminismo y marxismo, entre marxismo y feminismo, es precisamente el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que es donde está de alguna manera la clave para esta idea del matrimonio infeliz. ¿Por qué está en ese texto la clave para la idea del matrimonio infeliz? Porque, en primer lugar, por decirlo de una manera muy esquemática y muy poco precisa, a diferencia de quienes me precedieron en el uso de la palabra, Engels concluye un largo recorrido, digamos, de lectura acerca de la conformación de la familia burguesa, mostrando una cuestión muy importante, que es que la familia burguesa no fue una forma siempre existente de familia, sino que es la culminación de un proceso y que está atada a las sociedades productoras de excedentes. En las sociedades productoras de excedentes, las mujeres se ven desposeídas, se ven privadas del acceso al mundo del trabajo asalariado. Esa privación de acceso al mundo del trabajo asalariado es también, dice Engels, privación de reconocimiento del valor del trabajo de las mujeres. Las mujeres solo producimos algo que carece de valor en el mercado, digamos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, no podemos hacer algo que los varones de la especie sí pueden hacer, que es acumular. Las mujeres no acumulamos, estamos destinadas a producir aquello que se consume en el diario vivir.
¿no es cierto? Solo producimos valores de uso y eso hace que las mujeres nos veamos impulsadas en las sociedades capitalistas a una forma de obtener nuestros medios de subsistencia que es a través de la venta de nosotras mismas en el mercado matrimonial. Si las mujeres no tenemos bajo el capitalismo otra alternativa que la alternativa que tiene un trabajador directo. Un trabajador directo no tiene otra alternativa porque no tiene otra cosa que su fuerza de trabajo para vender, que venderse en el mercado de trabajo, donde aparece como trabajador libre, ¿verdad? Esa apariencia, ese fetichismo, digamos, del que también habló Adriana, hace que el trabajador aparezca como enfrentado a un capitalista con igual poder, ¿verdad? O sea, el trabajador vende en el mercado libremente, ¿no es cierto?, su fuerza de trabajo y en definitiva se trata de un intercambio entre iguales, ¿verdad? Lo que Marx en la cuestión judía llamaría, ¿no es cierto?, en cuanto ciudadano abstracto, a diferencia de en cuanto trabajador concreto. Entonces, tenemos esa situación que en el caso de las mujeres se produce en el mercado matrimonial. Las mujeres, digamos, somos equiparadas en ese sentido al proletario. Entonces, esto plantea mujeres equivalentes a proletarios, los proletarios venden su fuerza de trabajo en el mercado, las mujeres vendemos nuestro cuerpo, nuestra sexualidad y nuestra capacidad de productoras de bienes de uso, ¿verdad?, en el mercado matrimonial. Y el matrimonio burgués aparece como un contrato entre iguales. No es casual esta simetría, ¿no es cierto?, entre contrato laboral y contrato matrimonial. Esto hace, ¿no es cierto?, que Engels, en el último capítulo del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, proponga una solución para la emancipación de las mujeres y esa solución sería la incorporación al trabajo, es decir, las mujeres reconocidas como trabajadoras en igual condición que los varones. ¿Dónde está acá el problema de la diferencia corporal? O sea, ¿qué hacemos con esto? Entonces, lo que se ha dicho es eso, digamos, el marxismo no puede pensar en la especificidad de la diferencia corporal, no puede pensar en la especificidad de las situaciones de las mujeres, trabaja sobre la base de categorías abstractas. Hay una marxista canadiense que lo dice de una manera contundente y muy precisa. Ella dice que el capitalismo es profundamente indiferente a las identidades de los sujetos, las sujetos que explota. Es decir, el capitalismo es compatible con la emancipación de las mujeres, el capitalismo es compatible con la emancipación de las personas racializadas. Entonces, el marxismo, como teoría general, no sirve para pensar las cuestiones del feminismo. ¿Qué le hacemos? Sin embargo, yo tengo la tesis de que no es así, de que el marxismo sirve para pensar los dilemas, los grandes dilemas del feminismo. Y precisamente a partir de esa cuestión pensé como en los distintos momentos y las distintas instancias de lectura de este dilema, ¿no es cierto?, de esta relación entre marxismo y feminismo. Cómo se las han arreglado las teóricas y prácticas, porque en realidad la mayor parte de quienes pensaron estos dilemas, así como Marx era alguien que cambiaba de país como de zapatos, si es que los tenía, digamos, en el proceso de lucha de clases que se produce en la Europa de la época. Ustedes saben muy bien que 1848 es una fecha muy central
para la historia de la emancipación de las clases subalternas, ¿no es cierto? Bueno, de la misma manera, la mayor parte de las veces las feministas hemos sido personas preocupadas por la emancipación de las mujeres y en función de esto hemos intentado encontrar en esa cantera, ¿no es cierto?, que es el pensamiento de Marx y de Engels, porque bueno, esto también para las feministas ha implicado una revisión de la lectura de la relación entre Marx y Engels, sobre la cual, si quieren, después podemos hablar. ¿No es cierto? La cuestión fundamental, la cuestión central para nosotras ha sido tratar de ver qué herramientas dentro de ese enorme corpus que es la teoría marxista y los aportes tanto de Marx como de Engels, podíamos actualizar para pensar este problema de la dominación, la explotación y la subordinación de las mujeres. En primer lugar, ¿no es cierto?, la idea esta de que la subordinación de las mujeres, leída a partir de la obra de Engels, no sería sino una contradicción tópica del capitalismo, y con la llegada del socialismo, por lo tanto, se produciría automáticamente la emancipación de las mujeres. Ante esta primera determinación, en los años 60-70, hay un horizonte de lectura que tiene que ver con qué hicieron las latinoamericanas con estas tesis fuertes de Engels, ¿no? Con la tesis de la emancipación de las mujeres vendrá por la vía de la incorporación al mundo del trabajo y por lo tanto con la socialización de los medios de producción vendrá la emancipación de las mujeres. Por lo tanto, no hace falta ningún proceso específico de emancipación de las mujeres, porque cuando llegue el socialismo también se resolverá felizmente, ¿no es cierto?, la contradicción de género sexual. Prefiero hablar de género sexual por una serie de cosas de las cuales después, en todo caso, si quieren, hablamos. Se resolverá felizmente con la llegada del socialismo. Entonces, contradicción secundaria, compañeras, acá no hay nada que discutir. Bien. Entonces, en los años 70, precisamente, hay una serie de lecturas. Por una parte, las lecturas del lo que yo he llamado el laboratorio italiano, pero yo preferiría, por una cuestión de ubicación, digamos, situarnos en el laboratorio de lectura que fue América Latina en esos años. Porque además es menos conocida también, y por otra parte también porque con Adriana compartimos el vicio latinoamericanista. Acá con el vicio latinoamericanista compartido nos obliga a buscar, bueno, cómo fue leído desde nuestra América ese problema. Entonces, una de las discutidoras centrales de la tesis de con el socialismo se habrá resuelto el problema de las mujeres es una feminista de los años 70, argentina ella, que se llama Mirta Henao. Mirta Henao escribe en esos años un texto que es en realidad una compilación de 3 escritos, uno suyo, ¿no es cierto?, las mujeres en los procesos sociales, se llama el texto de Henao, un texto de Isabel Larguía, de quien también les voy a hacer un comentario, que hace un recorrido distinto del de Henao y por eso me parecía interesante presentar por lo menos estos 2 recorridos. Y un tercer texto que es un texto de Peggy Morton, que es una integrante del International Socialist Party y que era canadiense y que en ese momento, digamos, Henao decide traducir para que sea conocido en la Argentina. Entonces, Henao plantea que esta tesis del problema de las mujeres se resolverá automáticamente cuando llegue el feminismo, hay que discutirlo, el socialismo hay que discutirlo de manera determinada. ¿Qué quiere decir de manera determinada? Si las categorías
generales de la teoría marxista son abstractas, tenemos que pensar que una de las características centrales del marxismo es esta apelación a la determinación y a la historicidad. Entonces lo que tenemos que hacer es mostrar cómo ha sido la historia, digamos, del lugar de las mujeres en los procesos revolucionarios y cómo el tal automatismo no se produjo en ningún proceso revolucionario, sino que más bien estuvo sujeto a avances y retrocesos. Esa mirada de Mirta Henao es una mirada muy interesante, y a esa mirada interesante se suma una observación que hace Mirta Henao para desligar, para mostrar la especificidad de la opresión, la dominación y la explotación que se produce sobre las mujeres. Y lo que ella dice es que, a diferencia de la explotación y opresión capitalista sobre el trabajador asalariado, que es de escasa data, ¿no es cierto? Es decir, que es relativamente reciente, porque arranca a mediados del siglo XIX en sentido estricto, ¿no es cierto? La explotación de las mujeres hunde sus raíces, dice ella, en las profundidades de la historia, y por lo tanto es muchísimo más difícil de percibir y por lo tanto es muchísimo más difícil de erradicar. Por lo cual, digamos, solamente la inscripción de la especificidad de nuestras demandas como mujeres y feministas en la lucha por el socialismo es algo que puede prometernos, digamos, por lo menos un triunfo provisorio, digamos, ¿no? Henao tiene una conciencia de la historicidad enorme y una conciencia de la especificidad del trabajo de las mujeres y del lugar de las mujeres y de la forma bajo la cual las mujeres, en cuanto productoras de bienes de uso, digamos, van produciéndose a sí mismas como seres conscientes. ¿Recuerdan aquello que señalaba Adri sobre cómo, digamos, el trabajador va adquiriendo una forma específica de conciencia en el proceso de trabajo y además una forma de conciencia de la relación entre el trabajador o la trabajadora, en este caso, y otros sujetos? Entonces, este aporte me parece que es un aporte muy interesante porque muestra un elemento que es central, que es el elemento de la especificidad, de la diferencialidad de la explotación de las mujeres, de la diferencialidad de su situación y del carácter histórico. En cuanto a digamos, el aporte de Isabel Larguía es un aporte que ancla de una manera muchísimo más específica en el análisis del proceso de trabajo. Lo que Larguía produce es un espacio de visibilidad para la invisibilidad del trabajo que las mujeres realizamos en un espacio privado, del trabajo doméstico. O sea, lo que ella dice es que para el capitalismo es necesaria e indispensable la escisión entre mundo público, del trabajo asalariado, y mundo privado, ¿no es cierto?, del trabajo doméstico. Entonces, esa escisión necesaria produce al mismo tiempo la ilusión de que las mujeres no trabajamos y no producimos nada. Sin embargo, Larguía señala de una manera muy interesante, por una parte, la necesidad de privatización de la reproducción de la vida humana que es inherente a la acumulación de capital. Es decir, lo que las mujeres reproducimos privadamente y relevamos de pago a los capitalistas es una mercancía muy particular, que es la fuerza de trabajo. Ese trabajador que
privadamente reproduce su fuerza de trabajo, está en condiciones al día siguiente de volver al mundo del trabajo limpio, dormido y comido. Hay alguien que hace ese trabajo y que no recibe a cambio ningún pago, que es la mujer doméstica, ¿no es cierto? Entonces, esa complementariedad propia de la edad de oro del capitalismo entre el trabajador asalariado y la mujer doméstica se va traduciendo en distintos niveles sociales y hace invisible el trabajo de las mujeres como una contribución sustancial a la acumulación capitalista. Este análisis de Larguía es muy importante porque muestra una... Chao, se me está yendo el tiempo. Bueno, dos cositas más para no excederme. Esta observación, ¿no es cierto?, de Larguía está dirigida a debatir con el horizonte propio de los feminismos de los 60 y los 70, que buscaban independizar la emancipación de las mujeres de la lucha por el socialismo. Digamos, sí, en el inicio de la charla esta nos encontramos con esta cuestión de el feminismo advendrá cuando el socialismo llegue. En los años 70 nos encontramos con la afirmación contraria. El feminismo advendrá sin socialismo. No hace falta ninguna revolución socialista ni ninguna transformación en las relaciones entre capitalistas y proletarios. Es absolutamente indiferente. Las mujeres somos hermanas, se construye, digamos, la ficción de la hermandad entre las mujeres y se afirma que el feminismo será posible sin socialismo, a lo cual ella contesta, ¿no es cierto?, que no habrá de absolutamente ninguna manera posibilidad de emancipación de las mujeres sin una sociedad socialista. Entonces, finalmente yo lo que quería mostrar es hasta qué punto la teoría marxista es útil para pensar el lugar del trabajo de las mujeres en la organización capitalista del trabajo, el problema del trabajo doméstico, que tiene una serie de complejidades, en buena medida por esta cuestión que señaló Adriana, digamos, el problema de los relojes, ¿no? Porque el trabajo doméstico es un trabajo que se hace sin reloj, ¿no es cierto? Es un trabajo que abarca la completa vida de la trabajadora, ¿no es cierto? Una trabajadora invisibilizada. Por eso es sin salario. Exactamente. Porque no tiene medida. Lo que no quiere decir que no sea que deje de ser alienado, porque se realiza bajo el comando del capital. Y esa es una cuestión muy interesante, porque lo que revela Isabel Larguía en los años 70, estoy hablando, sin hablar de las complejidades que el debate tiene hoy, preferí detenerme en ese momento, ¿no es cierto? Lo que muestra, ¿no es cierto?, es hasta qué punto la explotación del trabajo doméstico de las mujeres no es un problema del marido. El usufructuario directo no es el marido, sino que el usufructuario es el capital. Bueno, es para mostrar la utilidad de las categorías marxistas y tratar de pensar que no hay tal matrimonio infeliz, que en todo caso podemos pelear por una unión fructífera que nos permita pensar la relación entre feminismo y marxismo. Muchas gracias.